Estamos de vuelta, amigos, en la Casa Guipuzcoana. Seguimos conversando esta mañana con invitados nacionales e internacionales al 16º Congreso Nacional, tercer Congreso Internacional de Historia que se realiza en La Guaira desde ayer y hasta este viernes 8 de abril. En esta oportunidad vamos a tener como invitado desde el Estado Plurinacional de Bolivia, la hermana Bolivia, hija predilecta del libertador Simón Bolívar, al hermano Carlos Mamani Condori. Él es profesor de Historia en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, egresado en Historia, fue presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, profesor de Realidad Precolombina y Colonial en la carrera de Antropología en la Universidad de La Paz. Durante este encuentro con la historia, el profesor Carlos Mamani compartirá con nosotros una ponencia en torno a la historia de los procesos de descolonización en los pueblos indígenas de Bolivia y la región latinoamericana. Bienvenido, profesor, a este congreso, bienvenido a Venezuela. ¿Qué le ha parecido la instalación de este acto que tuvimos el día de ayer? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que tengo de dirigirme. Ayer tomé parte de la apertura del Congreso. Ha sido pues un momento para mí muy importante por la convocatoria que ha tenido el Congreso, porque en otros eventos pues esto suele ser una reunión, digamos, un poco más limitada de gente que se dedica a la academia, en temas de memoria, patrimonio e historia, o también ahora que se habla mucho de descolonización, pero ayer fue un acto masivo, además de debate, ¿no?, respecto de los contenidos que tienen cada una de las disciplinas y los conceptos que estamos manejando, que creo que son muy fuertes y importantes en este momento que atravesamos como parte de la humanidad, ¿no? Y eso me parece importante relevarlo. ¿Qué relevancia cree usted que tiene para nuestra región, para nuestra América, la realización de este tipo de eventos y que además estén países hermanos como Cuba, Colombia, Perú, Puerto Rico desde otras latitudes, México también aquí participando en Venezuela? La relevancia está dado ante todo por el concepto y también nuestras realidades de establecer nuevas relaciones con los centros imperiales, ¿no? Eso me parece fundamental y a partir de aquello, pues, creo que la descolonización, que es lo que voy a señalar en mi ponencia, ha sido un aporte del movimiento indio en los años finales del 60, 70, 80, hoy pues ha sido apropiado por la región y la región, los estados, la sociedad civil, las organizaciones están buscando plantear un tipo de relación y básicamente ese nuevo tipo de relación está basado en la descolonización, en que una forma de concebir el mundo, una forma de concebir procesos de desarrollo no son las más apropiadas ni son las que nosotros elegimos. Y hay un tema importante, es el ejercer en los ámbitos que fuera nuestro principio a la libre determinación, que para los pueblos indígenas es muy importante, el derecho a la libre determinación, la capacidad que tenemos de decidir sobre nuestras cosas, pero ante todo sobre nuestro futuro. Eso es lo más importante y ayer es eso lo que se ha debatido y me parece realmente muy importante. Esa sabiduría de nuestros pueblos originarios que debe ser retomada ahora con más fuerza que nunca desde las bases, ¿cierto, profesor? Exactamente, sí, porque cuando llega aquí la invasión y se impone la colonización, pues nuestras formas de ver el mundo, nuestra perspectiva de conocimiento de la realidad fueron prácticamente borradas. Y borradas no de una forma, digamos, que sea pues ordenada, sino ha sido borrada con la más absoluta violencia. Ayer hubo una de las profesoras que señalaba que esa violencia fue representada por esos ataques que hacían con perros, ¿no? El apedreamiento a la gente. Considerar que los nativos de aquí eran poco menos que los animales, así que podían acabar en las fauces de los canes que llevaban los
invasores en aquel tiempo. Entonces, es muy importante ahora no solamente sacar a luz el tema de las sabidurías indígenas, sino también la perspectiva de conocimiento, porque son los pueblos indígenas que conocen su territorio, que conocen de la naturaleza, son los pueblos indígenas que han estado aquí miles de años y de una manera más equitativa, más equilibrada de relación con la madre tierra. Ahora estamos en tiempos de crisis climática y entonces es muy importante recuperar esa perspectiva muy propia de nosotros de conocimiento, pero también de búsqueda de alternativas y soluciones, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde podría resultar irónico, pasan los años, siglos y todavía siguen las nuevas formas de colonialismo. No han desaparecido ese intento del imperio de someter a los países, no solo de nuestra América, sino también en el caso de Europa, como lo vemos en el contexto actual. Así es, y en eso los pueblos indígenas tenemos una larga experiencia de lucha, de resistencia, porque está en nuestras genes el defender la vida, ¿no? Y defender la vida es así mismo defender la tierra, el territorio, nuestros conocimientos, porque hemos tenido que subsistir, sobrevivir en condiciones absolutamente duras, normadas por una violencia colonial, ¿no? Y entonces, pues, ahora, ante la apertura de nuevas perspectivas de pensar y de hacer, pues, los pueblos indígenas tenemos una oportunidad para aportar a esa posibilidad de revisar relaciones absolutamente coloniales con los centros de poder mundiales. Y hacer además ese justo reclamo, nosotros desde Venezuela lo hemos solicitado por el exterminio que hubo a nuestros pueblos originarios. Usted hablaba de formas violentas. Sabemos que hay territorios, por ejemplo, en Cuba, hubo un exterminio total. De hecho, hay un municipio llamado Matanzas que recuerda esa aberración, esas formas de intervención y de injerencia del colonialismo otrora español, y hoy vemos otras formas. Un mensaje final, profesor, para los compañeros que nos están viendo en este momento, en este canal que tenemos abierto para el 16º Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Historia. Me parece importante esa referencia a la provincia de Matanzas, y es justamente Bartolomé de las Casas que hace referencia a por qué el lugar se llama Matanzas. Y para mí es muy doloroso recordar que absolutamente las Antillas estaban pobladas de gentes como yo, de mi color, pero resulta que hoy no existe casi nada. Fueron absolutamente exterminados y esa ha sido la historia en todo el continente. Pero sin embargo, el concepto de genocidio no se aplica con nosotros. Lo que se aplica son conceptos como baja demográfica, colapso demográfico, que es parte del vocabulario académico occidental que estudia este fenómeno, pero el hecho es que nosotros somos víctimas del genocidio y no se ha planteado hasta el momento ninguna posibilidad de reparación, porque este es un crimen de lesa humanidad que debía haber sido reparado, y esperamos que esto en congresos como el que tenemos ahora pues sea parte de la agenda, y como un bloque continental podamos plantear al resto de Europa la reparación por estos crímenes, pero también el hecho del saqueo colonial. Yo vengo de Bolivia, donde estaba en la montaña de plata, el Cerro Rico de Potosí, y el Cerro Rico de Potosí fue fundamental para establecer lo que llaman el sistema mundo capitalista, porque si no habría sido Potosí, pues no habríamos tenido aquello. Entonces, hay una deuda histórica que creo que el mundo capitalista occidental tiene la necesidad de reparar en sus crímenes y en las ofensas cometidas en contra de nuestra humanidad. Muchísimas gracias, Carlos Mamani Condori, bienvenido una vez más a Venezuela. Nosotros con esta entrevista vamos a retornar al Salón Sucre, donde continúan las disertaciones en el marco de este 16º Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Historia. Adelante.